¿Qué tal? ¿Cómo están? En nuestra emisión anterior presentamos un análisis de los acontecimientos del 1 de enero en la ciudad de San Luis Potosí. Al relatar la agresión de que fue víctima un grupo de campesinos por parte de la muchedumbre panista y Frente Civiquista, el director de noticieros se enfrenta a su personal y subjetiva opinión de lo sucedido con la evidencia de las imágenes. Según él, los campesinos lograron ponerse a salvo gracias a la protección que les proporcionaron los más ecuánimes de los militantes Frente Civiquistas. Ante tan loable comportamiento, no pudimos menos que procurar identificar a uno de los más ecuánimes militantes Frente Civiquistas. Tengo sangre. ¿Pero por quién es esa sangre? ¿Por qué? Por dar la vida a Guillermo Pisuto Samanillo. También presentamos al señor J. Carmen García Vázquez, cuya intervención puede ubicarlo seguramente como un fuerte prospecto al Premio Nobel de la Paz. Niego totalmente que el PAN haya participado en los hechos vandálicos. Ahora veamos esta secuencia fotográfica que ratifica precisamente la veracidad de su dicho. El bulto que ahora está en sus manos, merced a un hábil truco de prestidigitación antiecológica, pasa a las del individuo de sombrero que se distingue enfrente de él, semioculto por otra persona. Ahora sigamos ese sombrero y nos daremos cuenta que Acción Nacional no tuvo nada que ver con el alcohol, el saqueo y la violencia, como tampoco lo tuvo con el combustible usado en el incendio de Palacio. Después de 5 horas plenas de actos antisociales y delictivos, se presentó el incidente que se ha señalado como origen de la represión. Se trata de esta persona que enfrenta a la multitud y les dirige unas palabras que nadie registró. El director de noticieros del Canal 13 lo describe como un agente policíaco que actuó como provocador profesional. Señor licenciado Cruz, ¿se reconoce usted en las escenas que acabamos de presenciar? Sí, señor. ¿Es usted la persona que está situada frente a la multitud el día 1 de enero? Bueno, sinceramente, el día 1 de enero yo no pensaba salir, puesto que estaba descansando aquí en casa por el día último del año. Pero vino una clienta a verme aquí a la casa y fui al Ministerio Público para ver un asunto con respecto a esa persona. Y estando yo cerca, por ahí en el centro, pues fui a Palacio para apoyar al maestro Medina de los Santos, ya que en el tiempo que yo fui estudiante en preparatoria, fue rector de la Universidad Autónoma de aquí de San Luis Potosí. Fue cuando yo me puse al frente de toda la multitud y les dije, cálmense, ya no sigan tirando. Yo les dije, en realidad Medina es el candidato mejor para San Luis Potosí, y porque es mucha medicina. Esta palabra se ha hecho tan popular que en realidad yo ni cuenta me doy de que haya sido una provocación. Yo creo que no haya sido una provocación, únicamente hablé frente a toda la multitud para tratar de calmar. Yo me di vuelta enseguida, traté por correr, en eso me resbalé en un charco de agua que estaba por ahí a mi paso, y al caerme, toda esta gente se vino encima y yo fui el agredido, al contrario. Ya después de haberme agredido a mí, pues yo vi que me dio temor, tuve miedo y dije, aquí me van a linchar, me van a matar, me van a hacer algo más grande. Y en realidad yo nunca he andado en este tipo de problemas ni de ninguna otra índole. Opté por retirarme. Sea cual fuera su opinión sobre el asunto de esta tardía provocación, no se puede negar su eficacia, ya que logró en 60 segundos más que 5 horas de vandalismo, agresiones y la quema misma de Palacio. Lo cierto es que la violencia ni siquiera se inició esa mañana, al menos según el siguiente testimonio. ¿Cuál es su nombre, por favor? Sebastiana Méndez de Luna. ¿Usted es la presidenta de esta casilla? Sí. Oiga, durante el proceso electoral de hoy, ¿no ha habido algún problema aquí? Sí, un corto problema. ¿De qué es? Que vino Pisuto. Me llamo Noé Solano, soy comerciante y estuve de escrutador en la casilla número 10 en las pasadas elecciones. Fui testigo de las anomalías que incurrió el señor Pisuto Samanillo, candidato de Acción Nacional. Y llegó diciendo que abriera la urna. Le dije yo que la urna no podía abrirla. Dijo él que no la quería abrir porque ya la tenía llena. Y él, con sus propias manos, ayudado por una navaja, abrió la urna, la destapó. Y contó con sus propias manos los votos. Junto con el padrón que teníamos en nuestro poder, los contamos y perfectamente estaban los 33 votos. Y él, como muy acto autoridad, atrevido y insultativo, con mayores palabras, que yo para mi edad no puedo decírselas, ¿verdad? Porque falto al respeto y al cargo que yo tenía.
levantó un acta, vino el notario a justificar las firmas y todo, y a preguntarle del PAN que si él había sido conforme en firmar, que si no había forzado, que dijo que no. José Guadalupe Muñoz Martínez. ¿Usted es representante de Acción Nacional? Yo soy representante de Sección Nacional. Parece que hubo un problema aquí con el ingeniero Guillermo. ¿Usted estaba presente? Sí, señorita. Le preguntó el notario que si él no había sido forzado para eso, él dijo que no, que lo que había firmado era que estaba consciente de lo que había sucedido. Señora, finalmente una pregunta. ¿Podría usted recordar quién ganó en esta casilla? En esta casilla, número 10, ganó el PAN. Lo acontecido el 1 de enero en San Luis fue apenas la inauguración de 1986, pero hay antecedentes muy cercanos que le dan sentido al plan a que nos hemos referido. El itinerario mismo de la violencia no puede ser considerado ingenuamente como una coincidencia. Desde el ayuntamiento paralelo de Mexicali, pasando por Sonora, Chihuahua, hasta llegar a Coahuila y Nuevo León. La línea fronteriza como el objetivo inicial, como el punto de partida. La logística reaccionaria no tiene desperdicio. Para conseguir lo anterior no hay escrúpulo que valga, ni la utilización de la fe y las creencias de las personas que deben ser preservadas al margen de los avatares del quehacer político, ni en el golpeteo bajo y reiterado a las instituciones fundamentales de la República que garantizan nuestra existencia como nación independiente, ni en la mentira, como sistema de proselitismo y captación de la voluntad ciudadana. Así esta mentira corroa los nexos y relaciones que integran la comunidad y genere un negativo sentimiento de disgregación social. ¿O de qué otra manera pueden calificarse las secuencias siguientes? Este es el cadáver de la persona que, repito, fue recogida hacia la 1:20 de la tarde en el Jardín de San Francisco, presentando múltiples heridas, múltiples contusiones en la cabeza, es decir, lo golpearon en la cabeza, le produjeron fracturas de cráneo y murió. Por la hora, por las circunstancias, uno puede suponer que esta persona fue víctima de algunos de los garrotazos que se repartieron hoy en la Plaza de Armas. ¿Se dan cuenta de la irresponsabilidad flagrante que esto significa? ¿Imaginan lo que una suposición de esta naturaleza, esparcida por la televisión, puede ocasionar en una población cuyos ánimos están sobreexaltados? Las consecuencias no solo en ese momento inmediato, sino para la vida posterior de cada día en esa comunidad. Y todavía se incluyen estas escenas. Don Salomón H. Rangel, que se encontraba relativamente tranquilo durante la mañana en su huelga de hambre en el kiosco, se retiró apresuradamente. Había temores sobre su destino. Sabemos, porque hemos establecido comunicación directa con él, que se encuentra en casa de una sobrina. No nos dieron la dirección. Además es innecesaria, pero se encuentra bien. Bien, tenemos información de última hora. Ya vamos a suspender esas escenas. Ciertamente se trata de un perfecto cuadro de ferocidad represiva que no puede sino causar profunda indignación. Pero veamos la realidad. ¿Qué te parecen esas heridas? Sí, son duras. ¿Tú crees que duelen mucho? Sí. ¿Mucho, mucho? Sí. ¿Y tú cómo sabes? Pues es que a mí me las hicieron. ¿Unas iguales o esas? Son esas. ¿Quiere decir que el que está herido ahí eres tú? Sí. ¿Me lo podrías demostrar? Sí. ¿Cómo? Enseñándole las heridas. A ver, si me haces favor. Yo te detengo el micrófono. Pues sí, esa es. Entonces quiere decir que tú estuviste en la manifestación, en los actos violentos del 1 de enero aquí en la Plaza de Armas. No. Nuestra bronca fue aparte. O sea, fue un problema que tuvimos acá en la calle de Nezahualcóyotl y Pedro Montoya. ¿A ti qué te hicieron? Me picaron aquí con una botella. A ver, voltea un poco tu brazo. Entonces, ¿tú sí estuviste en la Plaza de Armas? No. ¿A qué horas fue la bronca esta que tú tuviste? Fue aproximadamente como a las 12 del día. ¿Y tú?
¿Te hicieron algo? Sí, yo los acompañaba a ellos dos. ¿Y luego? Pues ahí nos agredieron en la calle de Nezahualcóyotl y Pedro Montoya. Oye, estoy viendo que ese tipo que está ahí en la camilla entrando a la Cruz Roja, ¿quién es? Soy yo. ¿Cómo te llamas? Rafael Sandoval. ¿Tú estuviste en la Plaza de Armas? No. ¿Fue la misma riña que tuviste con tus compañeros? Sí. ¿En dónde fue esta riña? En el barrio de Tlaxcala. Entonces ustedes no tuvieron nada que ver con los problemas que se presentaron en la Plaza de Armas. No. ¿Hay alguna constancia? ¿Se levantó un acta? Sí, porque otro día fui a poner una denuncia y sí se levantaron actas de los tres. Como consecuencia, el titular de la Mesa 2 elaboró, en principio, un acta. No hay duda que la inclusión de estas imágenes dentro del noticiero del Canal 13 y posteriormente en el programa del Partido Acción Nacional configuran cabalmente el fraude informativo que denunciamos. Con hechos ciertos pero amañados, se prefabricaron situaciones altamente comprometedoras para las autoridades imputadas y profundamente serias para la tranquilidad pública y la paz social, no solo de esa entidad. Pero lo que no puede pasarse por alto es que un partido político, considerado por el propio texto constitucional como una entidad de interés público, haga suya una irresponsabilidad profesional y la avale ante su membresía y la opinión pública nacional, sin entender que aún los más legítimos intereses partidarios no pueden prevalecer sobre los intereses superiores de la nación. Quebrantar la estabilidad política y la paz social y poner en entredicho el Estado de Derecho significa, en los difíciles momentos que vivimos, una abierta contribución con los afanes hegemónicos para los que nuestra soberanía ha resultado siempre imbatible, precisamente porque se finca en valores históricos como estos, que tan preciados son para todo mexicano de bien. San Luis Potosí fue apenas un ensayo, afortunadamente fallido. Si no, dejemos que el pueblo diga la última palabra. Estamos en contra de los que nos agredieron, ¿verdad? Porque nosotros fuimos unos de los agredidos del día primero. Los del partido del PAN que tenían una manifestación. Nosotros quisiéramos que eso se terminara ya, porque esto no acarrea más que para la niñez, puro odio, que se van formalizando, que ya los niños de la escuela ya se forman grupos de política. Aquí San Luis siempre se ha catalogado de una ciudad tranquila, ¿verdad? Sin ninguna violencia, y pues ya lo que queremos es que todo esté tranquilo, ¿verdad? Ya todos los potosinos vivamos en paz ya. Este programa, cuyo objetivo fundamental es divulgar la ideología y principios de nuestro partido, adquiere hoy el carácter de una seria y formal denuncia. La escalada de chantaje, provocación y violencia que a nivel nacional han iniciado a partir de un plan meticulosamente fraguado las agrupaciones de la derecha política como una respuesta posible a las derrotas electorales que la mayoría ciudadana les ha infligido en los más diversos rumbos del país. El esquema resulta simple: participar en los procesos electorales aceptando las reglas del juego vigentes a fin de aprovechar las ventajas que les garantiza el sistema, pero participar cuestionando de tal manera tan irracional que resulta inexplicable esa participación todas las normas, instancias y procedimientos electorales. El planteamiento, pese a su infantilismo, no carece de eficacia. Participan. Si ganan, fue un triunfo de la democracia que se impuso a la corrupción y el fraude. Si pierden, enarbolan sus fracasos como la evidencia de la verdad de sus denuncias y pretenden exhibir al sistema como burlador de la voluntad popular. Aunado al profético anuncio del fraude, echan a caminar el fantasma de la violencia
a fin de crear la psicosis colectiva que les permita deslegitimar las instituciones surgidas de la voluntad popular y encubrir su intentona desestabilizadora. Jalisco, Sonora, Chihuahua, Durango, San Luis Potosí son etapas de la escalada. Esta última entidad fue el terreno seleccionado como laboratorio para poner en práctica el Plan Nacional de Provocación y Violencia que han preparado para 1986. Seguramente analizando lo que allí aconteció, podremos más fácilmente descubrir qué se halla en el fondo de la cuestión. En estos momentos, difíciles como pocos para el país, la unidad es la premisa fundamental de cualquier proyecto que contemple el interés de la nación. La historia, nuestra historia, nos proporciona una gran lección. Los tiempos del imperio, la invasión, el intervencionismo y la mutilación del territorio han sido siempre los tiempos de la desunión y la discordia internas. ¿A quién conviene entonces el enfrentamiento y la violencia? ¿Por encargo de quién se promueve el rompimiento de la estabilidad política y la paz social? Veamos algunos datos del plan contra San Luis. Puesto en marcha el día 1 de enero, fecha en que debería tomar posesión el nuevo ayuntamiento de San Luis Potosí. Desde temprana hora, contingentes del PAN y del Frente Cívico comenzaron a reunirse en la Plaza de Armas. Dentro de ellos era fácil distinguir, por una parte, grupos de personas inconformes que se congregaban pacíficamente, como estas, que aún lo siguen haciendo diariamente de 6 a 8 de la noche en la misma Plaza de Armas. Otros, de evidente condición marginal y comportamiento abiertamente delictuoso y antisocial. Y finalmente un reducido grupo de dirigentes que, pese a sus falsos testimonios, pueden ser abiertamente imputados como autores intelectuales del vandalismo y la violencia que allí se llevaron a cabo. Pero revisemos los hechos y hagámoslo a partir del relato de su cronista oficial, el director de noticieros del Canal 13 de la ciudad de San Luis Potosí. Dice el señor Rodríguez, 8:45, poco más de un centenar de simpatizantes del ingeniero Pisuto se dedicaban a corear consignas. Toda la enorme fachada principal del Palacio de Gobierno había amanecido invadida de basura, incluyendo una destartalada taza de baño. Después de las 11, la muchedumbre pasaba de más de 1000 personas. Al Palacio Municipal llegaron algunos hombres y mujeres a depositar basura aparentemente rescatada de la fachada del Palacio de Gobierno. Las cámaras, y no las de Canal 13, contradicen esta suposición y registran de dónde realmente salió la basura, que más tarde sería el combustible usado en la quema de Palacio. Este camión de limpia del ayuntamiento, presidido hasta unas horas antes por el alcalde panista Salvador Nava. A las 10:05, dice la crónica del Canal 13, salieron del Palacio Municipal 3 personas. Al verlas, los manifestantes se lanzaron a perseguirlas. Un señor de traje azul marino, que se identificó como regidor del nuevo ayuntamiento, fue alcanzado por la muchedumbre. Cuando era objeto de empellones y jalones, intervinieron 2 adultos de los propios manifestantes, quienes lo abrazaron y retiraron del lugar. Ahí fue notoria la intervención del contador público Alfredo Lujambio Rafols, tesorero municipal en la administración del doctor Nava. Lujambio hacía esfuerzos por contener a los agresores, pero oigamos la opinión del atacado. Soy el profesor y licenciado Calixto Barbosa Castro. Al salir del Palacio Municipal, en compañía de otras personas, nos encaminamos por la calle de Zaragoza y ya iban detrás de nosotros un grupo de personas que son del Frente Cívico Potosino y del Partido Acción Nacional, los cuales me dieron alcance. Así me llevaron tres cuadras, y de no ser por 3 personas que pasan por allí en ese momento, quién sabe qué hubiera sucedido. Incluso me querían tirar al piso, ¿verdad? Porque una señora me cogió así del saco de la parte de atrás, y otra persona del sexo masculino me dio un aventón del pecho hacia atrás. El saco que traigo aquí es el que portaba en esa ocasión, el cual se encuentra roto, como ustedes pueden ver. Hago mención que este grupo era comandado por el antiguo tesorero del ayuntamiento pasado, el señor Alfredo Lujambio Rafols. Lo conozco perfectamente y él es el que los usaba en contra de mí. Sigue diciendo el director de noticieros del Canal 13 de San Luis Potosí. Entre las 11:15 y las 11:20, un grupo de aproximadamente 20 campesinos de la comunidad de Bocas fue rodeado por centenares de manifestantes que comenzaron a gritarles, acarreados, que se fueran por donde habían llegado.
Nosotros somos campesinos de la delegación de Bocas. Venimos al acto de la toma de posesión del licenciado Medina de los Santos por invitación del partido, nuestro Partido Revolucionario Institucional. Al llegar aquí dimos vuelta por Catedral y estaba un grupo de mucha gente ahí en aquel lado del palacio, enfrente del Palacio Municipal. El que se veía que asusaba a la gente era el diputado Jorge Lozano Armengol. Nos dejaron llegar hasta el Palacio Municipal, pero nos estaban gritando, pues muchas tarugadas, ¿no? Nos estaban diciendo vendidos, muertos de hambre, acarreados. Yo soy de Bocas también. Veníamos precisamente al acto cuando fuimos agredidos por el Frente Cívico y el PAN, quienes no nos dejaron acercarnos hasta la puerta del Palacio Municipal, ¿verdad? Antes de llegar, ellos se nos echaron encima, nos agredieron. Las cuales venía al frente el diputado Jorge Lozano Armengol, y nos insultaron y nos aventaron huevos y nos aventaron papas y nos aventaron muchas cosas, y nos dijeron borregos, nos dijeron vendidos por una torta. Así fue, todos unos señores, no sé si serían agentes, nos decían háganse para atrás, ustedes no agreden a nadie, nos dejen para atrás. Yo por igual, yo corrí, yo no me di cuenta de nada, no esperé razón al ver eso, me retiré para evitar problemas. Mi nombre es Lorenzo Palomo, tal como están atestiguando aquí mis compañeros, fuimos agredidos por un grupo de mujeres y pues jóvenes, y pues nos sentimos mal, ¿verdad? Pero no levantamos la mano ni la voz contra ellos. Los campesinos se disponían a dar media vuelta cuando 2 o 3 de los simpatizantes pisutistas les tiraron golpes a los sombreros, con la salvedad, aclaramos nosotros, que debajo de estos sombreros los campesinos suelen usar las cabezas. En cierta medida, protegidos por los militantes frente civiquistas más ecuánimes, los campesinos alcanzaron presurosos la Plaza del Carmen, ya sin que nadie los molestara. Y nos tumbaban el sombrero así, y nos pateaban porque así queríamos agarrarlo, ¿verdad? Y en eso aprovechaban, por detrás nos golpeaban. Para nosotros la agresión que nos hicieron es una humillación. Entonces estamos dispuestos hasta el último luchar porque sea el beneficio para nuestros hijos, nuestra familia, para el ser de los pueblos, donde produce, no es del campesino. Nosotros en una ocasión que perdió nuestro partido, nosotros fuimos disciplinados, nunca anduvimos agrediendo a ellos. Nosotros no contestamos la agresión primeramente por disciplina, ¿no? En segundo lugar porque pues estas gentes se valen de mujeres y niños para ponerlas al frente. Nosotros no somos capaces de levantar la mano para una mujer ni para un chamaco. Y yo lo único que veo en las personas de la ciudad, los estudiantes, es un acto bochornoso para todo México. Somos hermanos, no podemos vernos como animales y agrediéndonos, hay que tener un poco de civismo. Resulta conveniente identificar al más ecuánime de los militantes frente civiquistas. Tengo sangre. ¿Pero por quién es esa sangre? ¿Por qué? Por dar la vida a Guillermo Pisuto Zamanillo. ¿Puede quedar duda sobre la objetividad del cronista? A las 11:30 hicieron su aparición bolsas con huevos podridos y jitomates. La expresión no es ajena a la crónica entera. Aparecieron. ¿Cómo? ¿Al conjuro de los afanes democráticos o gracias al partido que tira los huevos y esconde la mano? Sigamos esta secuencia fotográfica, o mejor aún, veamos primero el honesto y viril testimonio de este inocente pacifista. Niego totalmente que el PAN haya participado en los hechos vandálicos y por el contrario, el PAN es quien exige precisamente que haya una investigación al respecto y se castigue a los responsables. La honestidad política de los cuadros de Acción Nacional está, como ven, debidamente acreditada. Hasta aquí el relato ha corrido a cargo del director de noticieros del Canal 13. Vale la pena conocer otra opinión de lo ocurrido. Amelia Tristán Mireles, soy maestra y estoy consciente del apoyo que estamos dando al licenciado Guillermo Medina de los Santos, porque él ganó en votación a Pisuto. Además, esto que estamos observando aquí, los únicos responsables son Guillermo Pisuto y Salvador Nava.
Además, estaban tomados, nos aventaron botellas de cerveza y drogados. ¿Y por qué dice usted que estaban borrachos? ¿A usted le consta? Porque nos consta, traían las botellas en la mano y todos mis compañeros que están aquí lo vieron también. ¿Es cierto eso que dice la señora? ¡Es cierto! ¡Es cierto! A la 1 de la tarde sucedió el incidente que se pretende señalar como la provocación que daría pie a la represión. Se trata de esta persona que se para frente a los manifestantes, que dirige unas palabras que nadie pudo grabar y se retira de inmediato siendo perseguido y golpeado por alguno de ellos. A partir de este hecho se desata y generaliza la violencia. Individuos armados con palos y gases se lanzan contra la multitud a disolver la manifestación con un saldo lamentable de golpeados y heridos. El Partido Revolucionario Institucional quiere dejar claramente asentado que rechaza todo acto represivo contra cualquier manifestación ciudadana que se exprese pacíficamente y dentro del espacio que la Constitución establece, y que condena el uso de la fuerza y el empleo de grupos organizados al margen de los órganos encargados de velar por el orden y la paz pública que la ley específicamente señala. Tampoco puede permitir que una información amañada confunda y desoriente a la opinión pública y sirva como tapadera de la escalada desestabilizadora que la derecha política se ha propuesto. El viejo truco de la mentira repetida hasta la saciedad, las verdades a medias y los datos fuera de contexto no van a ser solapados. En el tiempo de esta emisión hemos evidenciado la mecánica de la verdadera provocación que se llevó a cabo en la concentración del 1 de enero en la ciudad de San Luis Potosí. 5 horas de vandalismo, agresiones, actos perfectamente tipificados como delictivos y suficientemente graves como para dar lugar a una respuesta enérgica de la autoridad, cuya excesiva tolerancia proporcionó impunidad sin límites a la delincuencia organizada. Se mantuvo a la multitud en una permanente exaltación a través de una serie de estímulos y al margen de toda razón. Se utilizaron jóvenes reclutados en los barrios más humildes que fueron capitaneados por otros de clase acomodada, a quienes caracteriza su desprecio por el pueblo, su fanatismo y su marcada inclinación al autoritarismo, todo hasta conseguir la respuesta tan violenta como enorme fue su impunidad. El primer asalto ha resultado exitoso. Ciudadanos golpeados que garantizan la solidaridad popular y el inevitable enfrentamiento con la autoridad legítimamente constituida. La discordia ha sido sembrada. ¿Por cuenta y a beneficio de quién? El tiempo no nos permite continuar. En nuestra próxima emisión terminaremos de exhibir el proyecto desestabilizador y golpista que la derecha y sus inusitados compañeros de viaje han preparado para 1986, y mostraremos también a la opinión pública nacional cómo, merced a la tecnología y la electrónica, se puede fraguar con hechos ciertos un auténtico fraude informativo al servicio de la mentira y la contrarrevolución. ¿Cómo y por qué ocurre esto en México? Todo hecho tiene su antecedente, su propio momento y su inevitable derivación. Los actos de los hombres son un ayer, un hoy y un mañana que se conjugan y proyectan en el tiempo.
Las cosas no suceden porque sí. No hay efecto sin causa ni consecuencia, ni nadie puede evadir, aunque lo intente, la responsabilidad de lo que haga o de lo que deje de hacer. Hay que entender lo que sucede en el México de aquí y ahora, registrando el pasado y previniéndolo por venir. 1985 aparentemente quedó atrás para que la historia lo recoja y lo destaque como símbolo de tragedia y de infortunio del pueblo mexicano. Pero su significado perdura y proyecta su sombra en el rostro del año que se inicia. Este programa del Partido Acción Nacional pretende ser testimonio vivo de hechos con que se anuncia 1986. El pueblo mexicano no le ve el fin a la crisis que desde hace años lo agobian. Por lo contrario, los viejos problemas crecen y surgen otros que agravan la situación. Se convoca al pueblo para que participe en la reconstrucción nacional y al mismo tiempo se aplasta su derecho de elegir el rumbo del país. Problema político fundamental, causa y efecto de todos los problemas. La eficacia de las instituciones democráticas para promover la paz y la prosperidad de las naciones se sustenta esencialmente en el respeto a los derechos humanos fundamentales, en la participación libre y consciente de los ciudadanos en la vida pública, en que la ley y el gobierno surgen de la voluntad del pueblo y en que todos acaten las normas y procedimientos legítimamente establecidos. En México, por mandato legal, se convoca a elecciones, pero los procesos electorales viciados de origen se convierten generalmente en procesos de simulación y de burla a la voluntad popular. Padrones electorales alterados, organismos electorales facciosos, caciques, autoridades y recursos del erario público al servicio del fraude y de la imposición. Y cuando el pueblo supera todos estos obstáculos y elige a los candidatos ajenos al monopolio, éste desconoce los resultados e impone a sus incondicionales. A pesar de todo, es imposible la suplantación de la democracia, que es proceso vivo y dinámico que solo realiza el pueblo para el pueblo. No es disfraz ni máscara que pueda portarse en días festivos. Por eso, cuando el pueblo no deja que se le burle y reclama sus derechos, se le amenaza y se le reprime con violencia. A la democracia no se le indemniza con falsa estabilidad. Coahuila, Tamaulipas, Guerrero, Sinaloa, Veracruz, Baja California, Sonora, Nuevo León, Puebla, Oaxaca, Yucatán, Tlaxcala, Querétaro, Jalisco, Guanajuato, Chihuahua, Chiapas y San Luis Potosí. Provincias mexicanas que, entre otras, han dado reciente testimonio de su vocación democrática y que en mayor o menor grado han sido víctimas del fraude electoral y de la represión oficial, como oportunamente lo informaron diferentes medios de comunicación a la opinión pública nacional. ¿Fraude electoral? ¿Imposición? ¿Violencia y represión? Los estados de Chihuahua, de Chiapas y de San Luis Potosí, entre otros, son ejemplos de pueblos libres que aspiran a ser dueños de su propio destino y que no quieren ser vencidos ni por el garrote ni por la abyección. Veamos las siguientes escenas grabadas por el Canal 13 de San Luis Potosí el 1 de enero. Haciendo una rapidísima recapitulación, todo esto ocurrió entre las 9 de la mañana, que la gente se enteró que el licenciado Medina de los Santos ya había tomado posesión. A partir de las 9 de la mañana se comenzaron a congregar personas en la Plaza de Armas, ignorando que ya había ocurrido la toma de posesión. Cuando arreció la hueviza contra Palacio Municipal, el ingeniero Pisuto Zamanillo hizo uso de la palabra, evidentemente con el afán de controlar a las personas, evitar algún posible desbordamiento de violencia, y comenzó a invitarlos a que se retiraran. La verdad es que mucha gente le hizo caso y se fue hacia el centro de la plaza, pero hubo otros
un buen número. Para esto ya había unas 1,500 personas que siguieron lapidando y la hueviza contra la fachada de Palacio Municipal. El ingeniero Pisuto Zamanillo, hacia las 12:30 del día, optó por retirarse de la plaza de armas, invitando a la gente a que lo siguiera. Faltando escasos minutos para la 1, ocurrió esto. Este individuo de Guayabera Blanca, que al parecer es agente policíaco, fue y provocó a la gente. ¿Qué sucedió? Al calor de esa bronca provocada ahí en la calle de Los Bravos, esquina con Morelos, la gente se inquietó y aquello empezó a calentarse. Pero súbitamente, hacia la 1 de la tarde, la 1:02, una cosa así, aparecen por el lado de Madero alrededor de 50 agentes judiciales mezclados con algunos porros, llegaron armados de palos y empezaron a masacrar a las personas. Es cierto que la violencia alcanzó estos niveles impresionantes que ustedes han visto. Yo quiero subrayar que esto lo presenciamos. Esto es algo que nosotros vimos, además de que está grabado prácticamente todo. Lo ocurrido en San Luis Potosí el día 1 de enero no fueron hechos surgidos por generación espontánea, sino consecuencia del fraude cometido por el gobierno estatal en las elecciones municipales, que por amplio margen ganaron los candidatos apoyados por Acción Nacional. Escuchemos parte de la denuncia presentada en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Tener que denunciar aquí hechos ocurridos en distintos sitios del territorio nacional, cuyos autores intelectuales son los gobernadores de los estados, hablan, sí, como dijo Ortiz Arana, de un desquiciamiento del orden jurídico que se da precisamente cuando la autoridad política a quien corresponde la preservación del orden constitucional es quien en un momento dado se convierte en victimario, autor de delitos en agravio de la ciudadanía que ejerce al amparo de la Constitución su sagrado derecho al respeto al voto. Que continúan las imposiciones y que como resultado de los atracos electorales, lamentablemente, se están dando grados cada día más amplios de abstencionismo y que cuando en lugares concretos, por el contrario, el pueblo rebasa ese lamentable estado de impotencia frente al poder público y participa electoralmente, es cuando el gobierno se empeña en conculcar libertades y en someter al pueblo vía represión policíaca. En esa misma sesión de la Comisión Permanente, diputados de diversos partidos independientes expresaron su condena al fraude y a la represión y su apoyo a la victoria democrática del pueblo potosino. Es que los hechos de San Luis Potosí no deben ser analizados aisladamente, y espero estarlo citando como él lo dijo. No deben ser analizados aisladamente, efectivamente. Estamos, no de ahora, de hace algunos meses, de hace algún tiempo, frente a hechos recurrentes de violencia derivada de procesos electorales. Y hay que preguntarse, entonces, qué es lo que concatena estos hechos y qué es lo que explica que de manera recurrente y cada vez en un mayor número de entidades del país estemos presenciando este tipo de acontecimientos, de agresiones brutales contra manifestantes indefensos por parte de cuerpos policíacos, porque eso es lo que vivimos en San Luis Potosí. Más allá de los dimes y diretes que aquí podamos aclarar, lo que el 1 de enero ocurrió en San Luis Potosí fue la agresión brutal de fuerzas policíacas contra una manifestación de ciudadanos. Ahí están las fotos, ahí está el testimonio de múltiples periodistas. ¿De por qué hay esa persistencia cuando el pueblo se decide y participa previa convocatoria que se le hace, y ese dinero que se gasta y que se invierte para promover el voto, y esos eslogans propagandísticos o publicitarios de la televisión y del radio que dicen, ciudadano, no permitas que otros decidan por ti, y se les invita a esa gran acción ciudadana? ¿Por qué cuando el pueblo, todavía en un grado menor, porque no podemos desconocer que no hemos podido en conjunto todos los partidos
abatir el índice de abstencionismo que existe en el país, pero cuando se logran incrementar las cifras de votantes que concurren a las casillas, ¿por qué hemos de cambiar las cifras electorales o los resultados electorales? ¿Por qué se ha de recurrir a procedimientos arcaicos para violar o para pasar sobre la voluntad de los pueblos? Estamos nosotros empeñados en un esfuerzo que puede y debe ser comprendido. No podríamos defender mañana nuestro derecho al triunfo electoral si negamos el derecho al triunfo electoral de quienes militan en trincheras opuestas a las nuestras. Mal haríamos nosotros como un partido que cree o dice creer en la democracia, que solo creyéramos en la democracia cuando nos conviene, porque entonces apunta a esta solución así democrática en algunos países de que nadie tiene derecho a discrepar del gobierno. Entonces nosotros apoyamos así, pero definitivamente, al pueblo de San Luis Potosí para que se le respete su derecho. Nosotros pensamos que el partido que gane las elecciones pues debe ser respetado en su triunfo. Tenemos que clarificar en esta hora de México que el pueblo está nuevamente reclamando, presente, sensibilizado de que la historia contemporánea le asigna un papel preponderante frente al monopolio del poder. Y también quiero decirle que aceptamos la responsabilidad de la lucha, que estamos en México por deber y por compromiso, que no renunciamos a nuestra condición de mexicanos con derechos políticos, que nos mantendremos en presencia, vivos y alertas, y que seguiremos pronunciando la palabra libertad, la palabra democracia, y que finalmente, como lo está rescatando el pueblo, lograremos instaurar la democracia y lograremos por consiguiente sacar al país de este marasmo en que lo ha sometido 57 años de dictadura. Es evidente la toma de conciencia política del pueblo. Al optar por la democracia como camino y como sistema plural de convivencia, los mexicanos rechazan decididamente la violencia y los tortuosos senderos de la complicidad en el engaño. México no es patrimonio de unos cuantos. Un país auténticamente democrático demanda instituciones y procedimientos que garanticen la expresión y el respeto a la voluntad popular. A pesar de la crisis, a pesar de todos los obstáculos, a pesar de la violencia y de la represión institucionalizadas, el pueblo avanza y construye democracia en la escuela y en la fábrica, en el sindicato y en la empresa, en la calle y en el municipio, a lo largo y a lo ancho de toda la República. Ese ha sido el esfuerzo reiterado del Partido Acción Nacional. Esa es la convicción que nos alienta, el empeño de nuestro quehacer. Ese es el principio y el objetivo que nos motiva. Por esto, el Partido Acción Nacional avanza con el pueblo.